Hermanos, en esta mañana, con el saludo de Cristo Jesús, Shalom y paz a vosotros. Shalom. Bueno, hermanos que nos ven allá en casa, que la paz reine en sus corazones y en sus hogares. Hermanos, hemos empezado la transmisión, más bien, ahorita, hermano, apenas vamos a transmitir. Hermanos, ya empezamos de 10:30, hemos entonado cánticos al Señor, al Dios de Israel. Hemos escuchado la ley de nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una oración, hermanos, así como estamos. Vamos a orar al Señor para que entremos, hermanos, al estudio bíblico de esta mañana y vamos a hacer la oración para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Hermanos, vamos a posarnos de rodillas y vamos a orar al Padre Celestial hoy en esta mañana. Amantísimo, buen Padre Celestial, Dios de mis padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. En esta mañana, Padre Celestial, te damos gracias porque nos has traído desde la ciudad de Puebla, Señor, y tu ángel escombró nuestro camino. Gracias, Dios, Dios divino y Dios poderoso. Hoy, Señor, has mandado la lluvia sobre la faz de la tierra, Señor, para que el campo dé su fruto como debe de ser. Este sol que ha salido de justicia para buenos, malos usos, porque así ha sido desde la creación, Señor. Hoy te damos gracias porque ha llegado el momento, Señor, de que vamos a escuchar el mensaje de tu siervo que ha preparado para tu iglesia. Hoy te pedimos, Señor, sea usted el invitado de honor, juntamente con su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo y su ángel, que acampa alrededor de cada hogar de tus hijos, aquellos que te temen, aquellos que te obedecen, Señor. Dice tu palabra que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Así es, Señor. Así es, porque así está escrito. Padre, pocos, pero con justicia. Pocos, pero obedecemos, Señor, a tu ley. Aquí estamos, Señor, en este lugar que usted ha escogido para la gloria de su santo y bendito nombre. Te pido, Señor, que traiga conmigo a mis hermanos que faltan por llegar. Hoy, en esta mañana, abandonamos a tu siervo para, Señor, para que nos exhorte a través de tu palabra. Tú seas con él como hasta el día de hoy y con todos tus siervos de este día. Padre, nos abandonamos en tus manos. Nos hemos preparado para escuchar este mensaje que tu siervo ha traído hoy en esta mañana. Te pido que tengas misericordia de toda la humanidad y que tengas misericordia de nosotros. Nos abandonamos en este día. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, por siempre y jamás. Amén. 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 Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos. Hermanos, pues les damos las gracias a nuestro Dios porque en este día, a pesar de que tenemos el huracán, a pesar de que hace frío, hermanos, está lluvioso el día, no importa, dice el apóstol Pablo, hermanos, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Una lluvia, una tempestad. Nada nos va a detener ante pues hermanos, la obligación que nosotros tenemos, y no es tanto una obligación, somos interesados más bien, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que cumpliéndole a Dios, pues hermanos, no se va a quedar con las manos vacías, nuestro Padre, hermanos. Él va a derramar bendiciones sobre su pueblo, y esto es lo que nosotros hoy, hermanos, tenemos esa confianza plena de que Dios, hermanos, está con nosotros y que Él nos cuida en todo momento. No importa que haga frío, no importa, hermanos, si nos comparamos en este lugar con el norte del país, a donde, hermanos, ahí sí hace un frío tremendo, donde también cae nieve, donde también, hermanos, se ven cosas tremendas, cosa que aquí en la República Mexicana, y más a la mitad de la República Mexicana, en medio, hermanos, o sea, los estados de aquí, no tenemos tanto problema como en algunos otros lugares. Pero bueno, bendito sea Dios que nos ha dado el permiso de estar aquí reunidos en su nombre, y que todos estamos dispuestos a seguir aprendiendo de este evangelio tan grande y tan bonito que Dios nos ha puesto en sus manos. Hoy, hermanos, vamos a analizar la palabra del Señor viendo, hermanos,
¿qué es lo que debemos de aprender de aquellos que se dicen ser profetas? Hoy el tema, hermanos, ya lo tienen por ahí mis hermanos, se titula, hermanos, los falsos profetas. Pero podemos añadir, hermanos, no solamente los falsos profetas, podemos decir los falsos doctores, los falsos maestros, los falsos enseñadores, en fin, hermanos, podemos decir muchas cosas de ellos, pero que solamente, hermanos, dan a conocer lo que entendieron o malentendieron para difundirlo, hermanos, a los seguidores de todos ellos. Hoy, hermanos, nosotros tenemos a un maestro, tenemos, hermanos, a un instructor y tenemos, hermanos, grandes enseñanzas a través de la palabra del Señor, pero siempre guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, hermanos, esto de los falsos profetas, hermanos, vamos a tocar desde cuándo ha existido esto, hermanos. Nos vamos a ir, hermanos, al Antiguo Testamento, a la vida, hermanos, de los profetas, de aquellos hombres que estuvieron, hermanos, antes de Jesucristo y que tenían que enseñar al pueblo, porque el pueblo, hermanos, el pueblo, como cualquier otro pueblo, es muy fácil que caigamos, hermanos, en costumbres, en cuestiones de pensamientos de hombres, y que, hermanos, el Señor previene que nosotros no seamos como todos esos pueblos. Escoge al pueblo de Israel único para nuestro Dios, pero de todos modos, con todo el conocimiento que el pueblo de Israel recibe, a pesar del conocimiento y de la demostración que Dios hizo físicamente a ese pueblo, aún y con todo y eso, el pueblo, hermanos, cayó en idolatría, hechicería, y bueno, hermanos, hay muchísimas cosas de qué platicar de todo esto. Ha habido hombres, hermanos, hombres dentro del pueblo y dentro de muchas naciones, ha habido hombres que se dedican, hermanos, a ser adivinos, hermanos, a ser brujos. Por ahí se habla, hermanos, inclusive en algunos lugares por acá, se habla de los nahuales, que también son cosas, hermanos, que sobrenaturales, y que eso es una realidad, hermanos. Se habla también de los sortílegos, de los hechiceros, de los brujos, de las brujas, en fin, hermanos, se habla de muchísimas cosas, pero dentro de todos ellos, hermanos, también hay una ciencia que ya la han tomado como ciencia, hermanos, y que esto lo manejan los hombres y también mujeres. Estos, hermanos, son astrólogos. Es diferente, hermanos, astrónomo a astrólogo. El astrólogo, hermanos, son los que se dedican a ver a los astros precisamente, y que ellos dicen que tenemos nosotros, los seres humanos, tenemos influencia de esos astros, ¿sí? ¿Y en qué manera influyen en la vida de nosotros? Pues que nos va a ir bien o que nos va a ir mal, pero eso, hermanos, son ideas de hombres. La palabra del Señor nos advierte que no debemos de creer en nada de eso, hermanos. No debemos de creer nosotros en nada de lo que los hombres argumentan, dicen y hacen, hermanos, una ciencia de todo esto. ¿Para qué, hermanos? Para caer en idolatría, porque todo eso, hermanos, es una manera de caer en la idolatría. Bien, hermanos, pues hoy vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en los tiempos antiguos, en los tiempos en los cuales el profeta el profeta Jeremías nos advierte que no debemos de tener nosotros nada de todo esto que los hombres han inventado para desobedecer a nuestro Dios y caer en una maldición tremenda. Bien, hermanos, dice Jeremías capítulo 23, vamos a la palabra del Señor, qué es lo que nos dice nuestro Dios a través de todo esto. Bien, espero que estemos ahí en la cita, Jeremías capítulo 23, del verso número 9 en adelante. Espero que estemos en la cita. Bien, ustedes me dicen, hermanos. Amén. Amén. Muy bien. Dice así, hermanos, verso número 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado en medio de mí. Todos mis huesos tiemblan.
Estuve como hombre borracho y como hombre a quien dominó el vino, delante del Señor y delante de las palabras de su santidad. Dice el profeta Jeremías, hermanos, que él temblaba de lo que Dios le había dicho, hermanos, para que estuviera él preparado y ir con el pueblo para decirle al pueblo que tuviera mucha precaución de no caer en idolatría, en hechicerías y en todas aquellos falsos profetas, hermanos. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo estuvieron, hermanos, muchos falsos profetas. Sigue diciendo el verso 10, porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa del juramento la tierra está desierta, las cabañas del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su fortaleza no derecha, porque así el profeta como el sacerdote son fingidos, dice el Señor. Por tanto, como resbaladeros en oscuridad les será su camino, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos año de su visitación, dice el Señor. Entonces, hermanos, aquí el Señor está diciendo que dentro del pueblo había reyes y sacerdotes que se habían caído, habían, hermanos, entrado en en algo que ellos mentían, decían que habían soñado, pero, hermanos, fuera del orden de nuestro Dios. Verso número 13. Y en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en Baal y hacían errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y reforzaban las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su malicia. Fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Entonces, hermanos, había falsos profetas. Bien dice el apóstol Pablo, hermanos, dice el apóstol Pablo, que lo que antes fue escrito, que es esto, hermanos, ¿para qué fue escrito? Para que nosotros tengamos memoria de esto y no vayamos a caer en tantos errores como aquellos cayeron, hermanos, a pesar de tener la dirección del Espíritu Santo a través de nuestro Dios, a pesar, hermanos, de que Dios se mostró en todas sus cosas, hermanos, físicas, en todos esos privilegios tan grandes que tuvieron, que los vieron con sus ojos, pero que a pesar de todo eso, hermanos, no les importó. Ellos, hermanos, se volvieron atrás, cayeron en todas estas mentiras, en falsos profetas, y, hermanos, se los llevó, hermanos, el diablo. ¿Por qué? Porque, hermanos, echaron un paso atrás de todo el conocimiento que tenían de nuestro Dios. Dice el verso 15, por tanto así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén, fijémonos, de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. O sea, hermanos, que de ahí de Jerusalén sale la hipocresía a toda la tierra. ¿Por qué, hermanos? O sea, ¿cuál fue? ¿Por qué salió de eso? Quiero hacer mención de esto, hermanos. Dice que de ahí sale la hipocresía para toda la tierra. En aquellos tiempos nada más, no, hermanos, hasta la fecha de hoy. Hasta hoy se sigue dando, hermanos, ese conocimiento de falsos profetas. ¿Cuál era el motivo de que Dios le manda a Jeremías a que fuera a advertirle al pueblo que no cayeran en los consejos de los profetas que se decían ser profetas? ¿Sí? Y entonces esos profetas, por ejemplo, decía el profeta Isaías, dice que el pueblo le decía a Isaías, oye, tú vienes y nos regañas, nos dices todo lo que va a venir sobre nosotros, porque hemos hecho mal y porque Dios va a traer el castigo sobre nosotros, y no queremos saber eso. Mejor dinos cosas suavecitas, dinos cosas que nos convengan, dinos cosas que somos bien, que somos mejores,
porque somos un pueblo único, porque somos un pueblo de Dios. Mejor háblanos bonito, no nos digas cosas que el Señor nos va a castigar. Decía el profeta, ustedes quieren que les hable cosas halagüeñas, ¿sí? Pero no, yo vengo en el nombre de Dios para decirles que están haciendo mal. Y todo eso, hermanos, es lo que el Señor quería con el pueblo. Entonces dice que de ahí, de Jerusalén, salió, hermanos, la hipocresía. Hoy, hermanos, quiero hacer mención de estas cosas. Gandhi, hermanos, un hombre que quiso, fue un hombre sencillo, sí, hermanos. Fue un hombre humilde, sí. No quiso hacer guerra, sí, hermanos. Quiso que con la palabra poder subyugar a un pueblo y que los demás hermanos pudieran tener el ejemplo de ese pueblo al cual perteneció Gandhi, ¿sí? Entonces, hermanos, dentro de ese liderazgo que tuvo Gandhi, convirtió a muchos hermanos. Pero ahora pregunto, hermanos, ¿dónde se instruyó Gandhi para poder ser de esa manera? ¿No copió a Jesucristo? ¿No Jesucristo es nuestro maestro? Entonces, hermanos, Gandhi como Jesucristo no quisieron hacer guerra, ¿sí? Ellos quisieron hablar con amor, y por el amor quisieron, hermanos, convertir a los hombres. Jesucristo lo logró, pero Gandhi no, hermanos. Entonces, así como ellos, hermanos, mucha gente pone más en alto a Gandhi que a Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que a veces yo me quedo un poquito sorprendido, que creen más, hermanos, algunos, no todos, hermanos, nada más que Jesucristo, hermanos, ha sido siempre, es ayer, hoy y siempre, hermanos. Y Gandhi, hermanos, perdón, pero su filosofía se acabó. Y algunos lo tienen como ejemplo y algo que ya pasó, hermanos. Pero Jesucristo permanece vivo, hermanos. Hay otro, hermanos, otro profeta que también ha hecho mención de muchas cosas que han sucedido. Pero, hermanos, ¿en dónde se basó Nostradamus? ¿En dónde se basó? Pues en la palabra del Señor. De ahí sacó, por eso dice el texto, hermanos, porque de Jerusalén saldrá la hipocresía. El conocimiento, ¿de dónde viene? De Jerusalén, hermanos. De ahí viene el conocimiento, porque Dios se lo reveló a los profetas. Y de ahí viene entonces, hermanos, la hipocresía en todo el mundo, ¿sí? Y no nada más en aquellos tiempos, sino en los tiempos de hoy, hermanos. Bien, dice el verso 16. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis. Fíjese bien, así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón dijeron: no vendrá mal sobre nosotros. Fíjense, hermanos, y esto es algo que hoy nosotros debemos de tener muy en cuenta. ¿Qué es lo que debemos de tener? Dicen muchos, hermanos, que hablan hoy, no solamente en aquellos tiempos, en los tiempos de hoy, hermanos. No va a venir mal sobre nosotros, no pasa nada, no pasa nada. Hermanos, ¿por qué? Porque dicen y creen en ellos que lo que hablan, eso es verdad. Pero, hermanos, las cosas que están sucediendo en la actualidad, como también allá atrás, hermanos, sucedieron muchas cosas, decían los falsos profetas: no pasa nada, estamos bien, estamos haciendo las cosas del Señor, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, no va a pasar nada. Y, hermanos, la situación es que, así como en la antigüedad pasaron muchas situaciones que vino el desastre, en la actualidad, hermanos, está pasando lo mismo. Hoy, hermanos, dicen que no va a pasar nada y que no sé qué, hermanos. Sin embargo, lo que estamos viviendo es algo que nadie se explica. Y esto, hermanos, es que los profetas lo hablaron, ¿sí? Entonces, dice el verso 18.
Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Hermanos, este texto tiene una profundidad, hermanos, tremendamente grande. Si nos detenemos en este texto, hermanos, vamos a analizar. Dice así, hermanos: ¿quién se detuvo en el conocimiento de Dios? ¿Quién aprendió de Dios? ¿Quién puso en efecto su palabra en todos sus mandamientos? Jeremías, ¿no? No, bueno, Jeremías lo está diciendo, sí, pero se lo está diciendo al pueblo. En la actualidad, hermanos, Jeremías se lo estaba diciendo al pueblo. El pueblo había recibido de Dios todos los mandamientos. Vamos a decir, hermanos, que en aquellos tiempos los mandamientos estaban fresquecitos. Hermanos, ya pasaron más de 2000 años, 2500 años, ya pasaron. En aquellos años, hermanos, vamos a decir que los mandamientos estaban todavía frescos, estaban a la luz, ¿sí? Y no los ponían en práctica. Ya pasaron más de 2000 años. En la actualidad, hermanos, ¿quiénes ponen en efecto los mandamientos de Dios? Los que estudiamos la palabra de Dios. Los que tenemos el conocimiento de Dios. ¿Cuántos y cuántos dicen que Jesucristo vino y quitó, hermanos, la ley de Dios? Muchos dicen. Son millones, hermanos, los que dicen todo esto. Entonces, por eso les comento, si nos detenemos en este texto, vamos a hablar de muchísimas cosas. Y esos son los falsos profetas. Esos son los mentirosos. Esos son los hijos del diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque toman solamente lo que les conviene. Y lo que no les conviene, hermanos, lo echan atrás. ¿Sí? Fijémonos en una cosa tan sencilla, hermanos. Cuando nosotros decimos que el Señor Dios, hermanos, reclama rotundamente que nosotros en sus fiestas debemos de, hermanos, estar jubilosos, alegres, contentos, aplaudiendo, hermanos. Porque eso lo reclama el Señor. ¿Sí o no? Sí. Amén. Bueno, pues hay comentarios, hermanos. Así lo explica. Hay comentarios que no se debe de hacer. Que porque hoy podemos nosotros desviarnos, que porque a lo mejor podemos caer en el extremo, que porque no estamos educados, que porque no estamos, hermanos, nosotros preparados para eso. Puros argumentos, hermanos, falsos, puros argumentos humanos, puros argumentos, hermanos, que no tienen sentido. La palabra del Señor dice todo lo contrario. Y esto, hermanos, son los falsos doctores, los falsos profetas, los falsos ministros. Es eso, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Porque precisamente la palabra de Dios la transquiversa para caer, hermanos, solamente en sus pensamientos y en sus sentimientos de los que llevan a cabo, hermanos, la palabra de Dios. Y eso, hermanos, por eso les digo, si nos detenemos en este texto número 18, nos vamos a meter, hermanos, en una situación tremendamente grande. ¿Quién estuvo en el consejo de Dios? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo oyó? ¿Quién estuvo atento a todo esto, hermanos? Los que nos metemos en el conocimiento de Dios y podemos hablar abiertamente y confiadamente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero aquellos, hermanos, que anteponen muchas situaciones que no tienen sentido de lo que dicen, hermanos, esos son los falsos profetas. Esos son los falsos enseñadores de la palabra de Dios. Y eso es, hermanos, lo que el Señor reclama, y por eso vamos a ver cuál es la consecuencia de todo esto que el Señor dice a través de este profeta Jeremías. Verso número 19. He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está aparejada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero, dice el Señor, en lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. O sea, en nuestros días, hermanos, vamos a poder entender todo esto, hermanos. ¿Sí? Porque yo les aseguro, hermanos, que hace 2000 años
hace 1000 años, hermanos, todavía no se tenía conocimiento pleno de todo esto. Se leía, hermanos, pero no se entendía. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo una, hermanos, redada, vamos a decirlo así, de que no se podía tener este libro en las manos de cualquiera. Y entonces, hermanos, a esa etapa, a esa edad, se le llamó la edad oscura, del oscurantismo. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba prohibido tener este libro. Verso número 21. No envié yo a aquellos profetas, dice el Señor. Yo no envié a ninguno de esos profetas. Y ellos corrían, yo les hablé y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice así, hermanos, si aquellos profetas hubieran tenido el consejo que yo tengo, pues se los hubieran dicho, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos y cuántos, hermanos, dicen que, hermanos, cuando nosotros morimos, nos vamos al cielo? ¿Eso dice el Señor? No. En el consejo de nuestro Dios, ¿eso lo dice? Que cuando nosotros, hermanos, también hacemos mal, nos vamos a ir al infierno, a donde están las llamas, hermanos, y que todos esos que fueron malos se están quemando y están gritando, hermanos, ahí. ¿Eso lo dice el Señor? No. Que cuando nosotros, hermanos, tenemos a Jesucristo, la ley de Dios, la ley del Padre Eterno, se va a la basura. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice aquí el profeta, si ellos hubieran estado en mi consejo, les dirían las palabras que él, el Señor, ha dicho. Sin embargo, hermanos, no hacen nada de eso. Verso 23. ¿Soy yo Dios de poco acá? El Señor dice, ¿o no Dios de mucho acá? ¿Sí, hermanos? El Señor, hermanos, dice, ¿soy Dios de cerca o de lejos? No, hermanos. El Señor siempre es igual, hermanos. El Señor está en cualquier parte. Dice el verso número 24. ¿Ocultaráse alguno, dice el Señor, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? O sea, no podemos escondernos. No podemos, hermanos, nosotros tapar con un dedo el sol, como dicen algunos, hermanos. No podemos nosotros quitar la ley de Dios para poner solamente leyes de hombres. Leyes, hermanos, o costumbres de hombres. No podemos nosotros hacer eso. Me quedo en el verso número 24. Pero antes de pasar al 25, dice Miqueas en el capítulo 3, hermanos. Vamos a ver lo que dice el profeta. Miqueas, capítulo número 3, hermanos. Dice así el verso número 11. Miqueas, capítulo 3, verso número 11. Vamos a ver, hermanos, lo que la relación que hay entre los profetas que están hablando de la misma situación y cómo son todos aquellos falsos profetas. ¿Sí? Dice Miqueas, apoyando también el consejo de Jeremías, dice así el verso 11, capítulo 3 de Miqueas, verso número 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Fíjense, hermanos. ¿Qué es lo que hacen, hermanos, estos sacerdotes o estos profetas, hermanos? Dicen que por precio, o sea, cobran. Cuando hacen, hermanos, un servicio, supuestamente a Dios, hermanos, es porque van a ganar una buena cantidad de dinero. Por eso dice así el profeta. Sus jefes juzgan por cohecho, o sea, dinero. Hay de por medio dinero, hermanos. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se aprovechan
en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Sí. ¿Sí? Por tanto, a causa de vosotros será Jerusalén, Sión, arada como campo, y Jerusalén será majamos, y el monte de la casa como cumbres de breñal. Hermanos, debido a todo esto, los hombres buscan solamente, hermanos, los falsos profetas, solamente buscan dinero, solamente buscan, hermanos, fama, solamente buscan cómo hacer cohecho con toda la gente que tienen a su alrededor. ¿Qué es lo que buscan todos los administradores de todas las denominaciones? Dinero y fama. Es lo que buscan, poder. ¿Sí? A través de este libro, hermanos, han buscado solamente cohecho, poder y fama. Es lo único que han hecho. Todos los administradores de cualquier denominación, de cualquier denominación, llámese como se llame, hermanos, porque solamente es lo que buscan. ¿Y de quién se aprovechan? De toda la congregación. ¿Sí? Pero cuando llegan, hermanos, algunos de la congregación llegan con los dirigentes para decirles que necesitan ayuda de ellos, ¿saben qué les dicen? No hay. Dios te bendiga. No ayudan, en nada aprovechan. Pero cómo mienten, hermanos. Cómo levantan falsos. Cómo se meten en chismes. Cómo se meten, hermanos, en situaciones del mismo pueblo. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar al pueblo. Pero para ayudarlo, hermanos, no hay. Hablábamos él y yo ayer y antier sobre eso, que ocupan a Dios para negociarlo, ¿no? O sea, lo agarran como un pretexto para hacer dinero ellos, pero a Dios también lo agarran, sí, ¿no? Porque agarran este libro, sí, también. Ahora, ¿cómo tiene la congregación a esos dirigentes? ¿Cómo los tienen? Entorpecidos. No, maestro, oh eminencia, pásenlo. La máxima autoridad ha llegado. Los máximos dirigentes, los sabios, los temerosos de Dios, los elegidos. No, cuidado y se le vaya a tocar al ministro. Cuidado, porque es un ungido de Dios. Y como es ungido de Dios, eminencia, pásenle por acá. Hermanos, así los tienen. Pero ¿por qué no conocen bien la realidad? Esos son los falsos profetas, hermanos. Pero de enseñanza, de temor de Dios, hermanos, están por la calle. Están por la calle, hermanos. Bien, verso 26. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? O sea, prefieren mejor a los mandamientos de los hombres que a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Verso número 28. El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño. Y aquel con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Nada, hermanos. Dice el Señor. Dice el verso 29. No es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Si nos detenemos otra vez en este texto, hermanos, es fuerte. Sí, porque no es mi palabra como un fuego. Cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto, hermanos, a que se deben de hacer las cosas correctamente dentro de las fiestas de nuestro Dios? Dice, hermanos, que son 7 fiestas. ¿Sí? Así son los mandamientos del Padre. Son 7 fiestas. Pero en una en especial, hermanos, que es bueno, todas son especiales, pero donde se debe de tocar el shofar
hermanos, es en la fiesta de trompetas, que es la que estamos esperando. Pero cuando yo toco, hermanos, el shofar, el grito en el cielo, se espantan. ¿Por qué, hermanos? Porque según estamos judaizando. Vamos a entender. Que porque, y luego todavía dicen, ¿tiene usted base bíblica para decir que debemos de tocar el shofar? No es mi mandamiento. No es el mío, hermanos. El mandamiento es de Dios. Y leen el texto, hermanos, y no lo entienden. Se lo brincan. ¿Por qué, hermanos? Porque están enseñados mal. ¿Quién se los enseñó mal? Un mal profeta. ¿Sí? Y eso es lo que no les cabe en la cabeza. Y es que no dice como no dice shofar. Como no dice, porque fíjense, hasta eso. La trompeta, sea de oro, sea de acero, sea de plata, sea de lo que sea, hermanos, es un instrumento de viento. El shofar es un instrumento de viento. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ok. Entonces, para que sea un instrumento de viento se debe de tocar forzosamente, pues, con los labios. Sí. Bueno. Dice el mandamiento de nuestro Dios. Números 10:10. Dice, y en el día de vuestra alegría, Números 10:10. Hermano, bueno, se los quise decir así buscándolo yo antes que ustedes, pero bueno, doy la cita para que los hermanos que nos vean que hay una base bíblica, ¿no? Y además esa base bíblica es un mandamiento de nuestro Dios. No es un mandamiento mío, hermanos, por favor. Ni tampoco yo he hecho mi Biblia, como algunos dicen, que yo ya hice mi Biblia, hermanos. De veras, hermano. Pero bien, dice Números 10:10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de vuestras paces, y os serán por testimonio eterno delante de vuestro Dios, y firma yo el Señor vuestro Dios. O sea, hermanos, es un mandamiento de Dios, ¿sí? Que en los sábados y en las fiestas se debe de tocar la trompeta. Entonces, es un mandamiento. ¿Dónde está la base bíblica? Allí está, hermanos. Es mandamiento mío, no, hermanos. Entonces, eso es, hermanos, por eso les comento. Si nos detenemos en este texto, hermanos, donde dice, no es mi palabra como el fuego, porque esto que hacemos, hermanos, a todos aquellos que nos critican porque no tienen, hermanos, conocimiento de Dios, les quema, les duele, les llega a la cabeza, hermanos, como golpes de bat, ¿sí, hermanos? Les cae en la cabeza pesado. ¿Por qué, hermanos? Porque no pueden con la palabra de Dios. Por eso dice que es, hermanos, como piedra, hermanos, que les cae en la cabeza a ellos. Verso número 30. No, ahora nos vamos a Jeremías, porque estamos en Jeremías, capítulo 23. Vamos al verso número 30. Por tanto, dice así, hermanos, por tanto he aquí yo contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. He aquí yo contra los profetas, dice el Señor, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Hermanos, ¿dónde dice el Señor? ¿Dónde dice el Señor que debo de recibir una fiesta un día antes? ¿Dónde dice?
Por eso dice que yo aquí estoy en contra. Endulzan, hermanos, sus lenguas con mentira. ¿Y dentro de quién? Del mismo pueblo de Israel. Del mismo pueblo de Israel salió esa hipocresía, hermanos. ¿Dónde dice que yo debo de recibir el viernes, el sábado? ¿Dónde dice, hermanos, que yo debo de recibir una fiesta un día antes? ¿Dónde? No, tiene que ser ordenado de acuerdo con lo Pues tiene que ser mandamiento de Dios, pero esos son mandamientos de hombres. ¿Y no del mismo pueblo de Israel salió todo esto? Sí. Vamos a ver. De veras, hermanos. Dice Lamentaciones, capítulo 2. Lamentaciones, capítulo 2, que también lo escribe Jeremías. ¿Sí? Por eso es Lamentaciones de Jeremías, capítulo 2, verso número 6. 2, verso número 6. Aquí le está diciendo al pueblo. ¿Sí? O sea, el pueblo es el que está recibiendo pues hermanos, este mensaje. Voy a leer el verso número 5. Dice así: y fue el Señor como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, disipó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Verso 6: y quitó su tienda como un huerto, destruyó el lugar de su congregación. El Señor ha hecho olvidar, fíjense hermanos, el Señor ha hecho olvidar en Jerusalén solemnidades y sábados, y ha desechado el furor de su ira al rey y al sacerdote. Entonces, hermanos, Dios quitó solemnidades y sábados. ¿Por qué? ¿En qué manera? Porque ahora el pueblo de Israel, el pueblo judío, dice el pueblo judío que se debe de recibir un día antes, un día, hermanos, de fiesta. ¿De quién salió eso? ¿Dónde está el mandamiento de parte de Dios para decir que yo debo de recibir el sábado, el viernes por la tarde? Entonces quiere decir que el viernes ya no tiene noche. El Señor le quitó la noche al viernes. ¿Dónde dice eso? Aquí no dice. Endulzan con sus lenguas al pueblo. ¿Sí? Vean, hermanos, cuando se analizan los textos, se cae, hermanos, en la verdad de lo que dice el Señor. Verso número 32. Y yo quisiera, y les he dicho a los hermanos, ojalá y nos esté viendo alguno de nuestros hermanos, yo les he dicho, denme textos, no quiero palabras de hombres, quiero textos bíblicos que tengan base para poder, hermanos, decir las cosas. Verso número 32. He aquí, yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice el Señor, y contáronlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié, ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Entonces, hermanos, dice el Señor, yo ni les dije nada, sin embargo ellos fueron y hicieron como ellos hicieron, y el pueblo les creyó. Por eso dice que yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Ay, hermano, bueno, no me va a dar tiempo, hermanos, porque vamos a ver, esto es en el Antiguo Testamento. Eso es lo que los profetas hablaron. Y lo que ya, hermanos, después de algunos años, de algunos 400, 500 años, cuando ya llega Jesucristo y se empiezan a hacer todas las cosas, ya, hermanos, en base al profeta de profetas, que es Jesucristo, entonces ya desde ese tiempo, los mismos apóstoles escribieron cosas que los profetas habían escrito, ¿sí? Y entonces ellos
ponen en memoria lo que los profetas habían ya, hermanos, hablado. Vamos, hermanos, a la carta, la segunda carta de Pedro, en su capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Veamos, hermanos, cómo aquí ya los apóstoles, basándose en lo que ya estaba escrito, en lo que ya el Señor había dicho, hermanos, a los profetas, en el tiempo de los apóstoles, también, hermanos, surgieron falsos profetas, Y para sus maestros. y falsos maestros, y falsos ministros, y falsos obreros. O sea, salieron ahí también, hermanos. Dice Pedro, hermanos, segunda carta, capítulo 2, verso número 1. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Y aquí está recalcando Pedro lo que había pasado en la antigüedad. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá a futuro entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Veamos, Repentina y acelerada de mí. o sea, vienen y dicen, cambian, hermanos, los mandamientos de Dios, ponen mandamientos de hombres. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Que cambian los mandamientos de Dios y ponen, hermanos, los mandamientos de hombres. Es lo que hacen, hermanos. ¿Sí? Entonces dicen muchos hermanos, bueno, hoy vamos a ver, hermanos, cómo poder entender la palabra del Señor, cómo poder entenderla, hermanos. Y eso es lo que muchos no pueden entender. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que escudriñar las cosas bien a la perfección dentro de lo que el Señor dice. ¿Qué hubo, hermanos, como un cambio en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hubo como cambio? Hermanos, un cambio perfecto que tuvo que haber visto el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Un cambio perfecto, ¿en qué? En el sacerdocio. Y eso no lo entienden. Eso, hermanos, es lo que lleva muchos problemas dentro de poder comprender la palabra del Señor. Cuando Pablo escribe a los hebreos esta carta, vamos a repasarlo una vez más, capítulo 7 de los Hebreos. ¿Sí? Este mandamiento, porque es un mandamiento, hermanos, que el Señor hace en la cuestión del sacerdocio, y hermanos, es lo que muchos no pueden comprender, no pueden entenderlo, no lo pueden entender. Yo no entiendo por qué, hermanos, pero no lo pueden entender. Dice así, hermanos, capítulo 7 de los Hebreos, verso número 11. Dice así: si pues la perfección por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, que fue llamado según el orden de Abraham? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. ¿Cuál ley? La ley del sacerdocio. ¿Sí? Esa ley fue la que se cambió. ¿Sí? Y en base a la ley del sacerdocio se tuvo que hacer un cambio en la ley. Pues ahí lo dice. ¿Sí? Aquí lo dice, pero no lo entienden. Y entonces, hermanos, esa ley del sacerdocio, que antes se tenía que hacer, hermanos, una perfección, pero esa perfección, hermanos, era precisamente por todo lo que tenía que hacerse para poderse quitar de la carne, hermanos, una inmundicia. Y esa inmundicia era a través de los sacrificios cruentos y de los diversos lavamientos que había en el sacerdocio levítico.
Y ahora, hermanos, en el sacerdocio de Melquisedec, esos sacrificios cruentos y ese lavamiento de la carne, hermanos, por la sangre de Jesucristo, viene a ser efectivo. Y la sangre de Jesucristo nos lava, ¿sí? Y nos quita el pecado, y no solamente de la carne, sino de la conciencia, ¿sí? Y ese cambio, hermanos, de la ley, muchos no lo entienden. Y por eso que no lo entienden, a la mujer, cuando está en sus días, la desechan. Por ahí mi hermana Aide me mandó un video, que a lo mejor también a ustedes les llegó, hermanos, de cómo tienen a la mujer es África, Madagascar, en Madagascar, hermanos. ¿Cómo tienen a la mujer cuando está, hermanos, en sus días? No, hermanos. Le decía yo a mi hermano Víctor, nosotros estamos en la opulencia, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese lugar, hermanos, allá en África, en Madagascar, ¿saben qué, hermanos? No hay agua. Y saben que a la mujer cuando está en sus días, ¿saben qué hacen, hermanos? La apartan por completo. La mujer no tiene toallas sanitarias. La mujer no tiene agua para bañarse. La mujer no tiene jabón. La mujer no, hermanos, nada. Yo pregunto, hermanos, si cuando el hombre quiere tener relaciones con ella, imaginémonos, hermanos. No, hermanos, es una situación terrible. Terrible, hermanos. Y bueno, hermanos, esa situación que se vive allá, y son musulmanes, hermanos, ¿sí? Es una situación de lo más horrible que ustedes se pueden imaginar. Esos falsos doctores, esos falsos profetas, esos falsos enseñadores, hermanos, no saben cómo manejar todo eso. La palabra de Dios, hermanos, es perfecta y nos guía a toda verdad y nos guía, hermanos, a toda buena obra. Y esas obras están dentro, hermanos, también de la limpieza personal de cada uno de nosotros. Bien, hermanos, regresamos al capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, verso número 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, que lo estaba comentando los profetas, hermanos, por avaricia de dinero, por avaricia de fama, por avaricia de la congregación, por mentirles, por hacer todo lo que está en sus mentes, que dicen pura mentira, hermanos. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahí está, hermanos. Harán mercadería. Yo te vendo esto, te vendo aquello, te vendo el librito, te vendo el cuadernito, te vendo la Biblia, te vendo esto, te vendo... Todo venden, hermanos. ¿Sí? El business. Todo te vendo. ¿Para qué? Para que yo pueda estar bien. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pues sí, habla re bonito el hermano. Habla de la palabra de Dios. Habla del evangelio de Jesucristo. El evangelio de las buenas nuevas. Oh maestro, se habla re bien. Sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda. Y su perdición no se duerme. Hermanos, están a la deriva. Están sin Dios. Están sin Cristo. Están, hermanos, en manos del diablo. Verso número 4. Está bueno. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados para el juicio. ¿Sí, hermanos? ¿Quiénes son esos ángeles que el Señor despeñó? Los ángeles nada más. Todos los seguidores de Satanás, hermanos. Todos los demonios. Todos esos, hermanos, los despeñó el Señor. Dice que no los perdonó. Ni a los ángeles. Ni a los ángeles. O sea, todos aquellos no los perdonó. Verso 5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza,
y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Entonces, hermanos, aquí está toda la situación de los falsos profetas. Van a venir, hermanos, a sucumbir. Eso, hermanos, es una promesa de Dios que va a tener que acabar en una destrucción de todos aquellos que hablan mentira. Todos aquellos, hermanos, que solamente hablan, hermanos, de sus lenguas, hablan solamente puras cosas erróneas, equivocadas. Y esto, hermanos, no tarda. Esto, hermanos, no tarda. Esto se va a cumplir en la palabra del Señor, y esto, hermanos, todas esas denominaciones van a acabar, hermanos, en un desastre tremendo. ¿Por qué? Porque sus falsos profetas, dice el Señor Jesucristo, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos, hermanos, se van a morir. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar dentro de los profetas verdaderos, dentro de la profecía que se debe de hablar, hermanos, abiertamente a todo el mundo. ¿Y en qué nos debemos de basar? Dice Pablo a los Corintios, capítulo 14. Capítulo 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14. Verso número 31. Dice así. Primera de Corintios, capítulo 14, verso número 31 y 32. Dice así: porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos seamos exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren, ¿a quién debemos de sujetarnos? A los profetas. O sea que yo profetizo, pero me tengo que sujetar a los profetas. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, yo no puedo inventar nada. Yo no puedo decir de mí mismo, hermanos, cosas que no son. Yo me debo de sujetar a los profetas para que yo pueda profetizar. De otra manera, hermanos, estoy hablando solamente al aire, sin sentido. Y eso, hermanos, el Señor lo va a reprobar. El Señor lo va a hacer a un lado. El Señor no se va a quedar callado. El Señor va a actuar. ¿Y qué va a hacer, hermanos? Nos va a destruir. Fíjense, hermano, y el último, en el versículo 40, lo avala. Léalo usted, por favor. Versículo 40 Ahí de, mismo. de Primera de Corintios, capítulo 40. No, 14. Sí, 40. Dice así: empero hágase todo decentemente y con orden. Ahí está el orden. Entonces, eso es lo que Pablo, hermanos, pues está diciendo en cuanto a los profetas, que nosotros debemos de sujetarnos a los profetas. ¿Para qué? Para que esto sea en un orden tremendamente grande. Bien, hermanos, ya para terminar, dice, hermanos, la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, que también esos textos los vamos a utilizar hoy en la tarde, pero vamos a ver en cuanto a los profetas lo que dicen, hermanos. Capítulo 4, primera carta a Timoteo, verso número 1. Fíjense bien. Pero el Espíritu dice manifiestamente, o sea, es el Espíritu de Dios el que habla, hermanos, a través de los profetas y a través de los que nos sujetamos a los profetas. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en estos tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Sí, hermanos? Dice la primera carta de Juan, no lo vamos a ver, nada más escuchen. Les dice Juan,
hijitos, así como diciéndoles, hermanos, apapachándonos, hijitos míos, no creáis a todo espíritu, antes pruébalos, si son de Dios o si no lo son. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Probar a los espíritus. ¿Qué quiere decir? Probar a los que se dicen ser profetas, a los que se dicen ser ministros, a los que se dicen ser obreros de Dios. Hay que probarlos. ¿Sí, hermano? No, también esto es tocante a los milagros mentirosos y también tenemos que saber de dónde vienen, si son de Dios o son de Dios. Así es. Esos milagros mentirosos, hermanos, se pueden ver en la actualidad grandemente. ¿Sí? Decíamos ya repetidamente, y esto que quede para que cuando nosotros tengamos que hablar con verdad, a quien sea, hermanos, sea quien sea, tenemos que hablar con verdad. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablemos abiertamente de la palabra de Dios y que haya algún momento decir, por eso muchos dicen, y recordemos, dentro de nosotros mismos hubo algunos hermanos que decían, soñé y el Espíritu me dijo que dijera yo esto. Por favor. Ya no terminamos de leer el capítulo 23 de Jeremías, pero dice el Señor, les dice allí, el profeta le dice al pueblo, mira, cuando diga un profeta, diga, soñé que esto va a venir. ¿Sí? Dice el profeta, cuando diga esto, alguno de esos falsos profetas, calamidad viene sobre él. Pero cuando diga el profeta, dice el Señor que va a suceder esto, entonces cambia. Ahí acá, una cosa con alguien y una cosa. Y cuando alguien pregunta, le pregunta, ¿qué es lo que dice el Señor? No lo que dice el sueño de él, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Sí? Entonces las cosas cambian. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros, por eso dice Juan, hijitos, no crean a todo espíritu, antes pruébenlos, si son de Dios o no. ¿Sí? Hay que examinarlos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hablar como dice el Espíritu. No como yo digo, ni como dice el hermano, ni como dice el vecino. No, hermanos, lo que diga la palabra de Dios. Entonces, cuando yo veo qué es lo que quiere el Señor de mí, que yo lo tenga que hacer, porque me hicieron la pregunta, hermanos, se los quiero decir a ustedes, me hicieron la pregunta, oiga, hermano, ¿y lo que usted dice es lo que debemos de hacer? ¿Dónde yo dije? Le dije a ese hermano, donde yo dije, dice la palabra de Dios, yo no lo digo, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, aún leyendo los textos, no los entienden. Hermanos, hay que sujetarnos a los profetas, como dice la palabra de Dios. Y cuidado con los falsos doctores, con los falsos ministros, con los falsos obreros. Cuidado con todos ellos, porque dice una bola de mentiras, pero hermanos, endulzando su lengua para poder convencer al pueblo. Hermano, también tienen mucho la manía de decir, yo declaro esto, eso, mi hermano. Hermano, cuando dicen yo declaro que tú vas a ser rico, yo declaro que tú, pues no ya están como los agoreros. A ver, hermanos, esos chamanes y todos los grupos y todos aquellos, te leo la carta, te leo el café, te leo la mano, te leo, no, mira, vas a tener una larga vida, hay una mujer en tu camino, hay una riqueza, hay mucho. Hermanos, por favor. Pero dicen, declaro en el nombre de Jesús que tú vas a hacer esto. Hermanos, una bola de farsantes, una bola de hipócritas, una bola de mentirosos, una bola de hijos del diablo. Que el Señor nos perdone, pero Jesucristo, hermanos, no se detuvo ante aquellos que les dijeron, hermanos, su verdad. Ustedes
son hijos del diablo. Y Jesucristo se los dice, hermanos. Con todo respeto para todos aquellos que solamente hablan mentiras. ¿Para qué, hermanos? Para sacar provecho y enriquecerse a través de la ignorancia del pueblo al cual están sirviendo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Señor lo bendiga. Hermanos, que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Vamos a poner